Estimados, mi nombre es Carlos Amesa Rodríguez y soy ministro en el Servicio Diplomático del Perú. Actualmente dicto el curso de Diplomacia Cultural en la Maestría de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática del Perú. Cabe resaltar que la UNESCO aprobó recientemente la creación de la Cátedra UNESCO en Diplomacia y Gestión Cultural de la Academia. Por eso me es grato participar en este módulo 2 del curso avanzado de Diplomacia Antonio de Larrazábal y Arrivillaga como parte de la cooperación entre nuestras dos academias diplomáticas. Esta vez será con el tema Promoción Cultural y la Experiencia Peruana, que entiendo puede ser muy útil para un país como Guatemala, con quien compartimos múltiples vínculos, especialmente en el área cultural. Uno de los temas importantes, creo, es definir qué cosa es la cultura. Desde hace mucho tiempo se ha intentado definir aquello que entendemos por cultura. No obstante, para poder encontrar una definición que nos pueda satisfacer a todos, quizás podríamos tomar prestada aquella definición que aparece en la Declaración de México sobre Políticas Culturales, que establece que, cito, en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Sobre la base de esta definición moderna, prácticamente todo lo que hacemos y pensamos forma parte de la cultura. Hoy en día, esta incluye los objetos materiales de nuestros pueblos, pero también sus idiomas, sus conocimientos antiguos, sus tradiciones, sus religiones, es decir, su patrimonio cultural inmaterial. El reconocimiento de este nuevo campo de acción de la cultura también subraya el principio de una política cultural basada en el reconocimiento de la diversidad, tanto dentro de las sociedades como entre ellas. Este reconocimiento se refleja en la adopción unánime de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural y en la designación de la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad. Este impacto se debe en particular a dos aspectos inherentes a la cultura. El primero es que como factor de identidad las personas adoptan y hacen efectiva precisamente su identidad a través de las tradiciones, manifestaciones y conocimientos que caracterizan a la sociedad a la que pertenecen. Esto asegura el avance de la sociedad, ya que las políticas y medidas de desarrollo que toman en cuenta los diferentes contextos culturales son más efectivos y sostenibles, además de incluyentes y equitativos. La segunda es que las industrias culturales o industrias creativas son las únicas que no tienen un impacto ambiental. Generan empleos e ingresos dignos y abordan las dimensiones económicas y sociales de la pobreza, ya que la creatividad es un atributo de todo ser humano. Asimismo, son capaces de crear un importante ingreso al presupuesto nacional, el mismo que en algunos casos puede llegar incluso hasta el 6% del PBI. La cultura también puede estar asociada al prestigio de un país, testimoniando su riqueza en la esfera cultural como un valor de posicionamiento internacional que beneficiará a sus ciudadanos, aportando un elemento suplementario de promoción de su patrimonio cultural, sea material o inmaterial. Así, la diplomacia cultural, que es de lo que estamos hablando, se entiende como una dimensión de la acción diplomática en el desarrollo y ejecución de la política exterior. Hay dos premisas. Primero, las buenas relaciones pueden echar raíces en el terreno fértil de la comprensión y el respeto. En segundo lugar, la diplomacia cultural se basa en el supuesto de que el arte, el lenguaje y la educación nos permiten acceder a otra cultura. Por lo tanto,
Podemos decir que este tipo de diplomacia es ante todo una cuestión de reunión y facilitación de la comprensión mutua. También puede explicar aspectos de una cultura que de otro modo sería difícil de captar para la población extranjera. Por ejemplo, puede que no haya relaciones oficiales entre dos gobiernos, pero los artistas de todo tipo pueden comunicarse entre sí y construir conexiones significativas. Pasó también en países como los Estados Unidos, especialmente luego de los ataques del 11 de septiembre, que se iniciaron políticas para ampliar su soft power, tales como crear estaciones de radio en árabe y farsi, así como una cadena de información televisada en idioma árabe. En el actual proceso de globalización, destaca asimismo la cultura popular. Si nos referimos, por ejemplo, a América Latina, podemos encontrar un subcontinente con identidad propia, resultado de un intenso proceso intercultural donde han convergido y se han fusionado naciones, lenguas, religiones y saberes que le han otorgado un inmenso poder intangible gracias a su cultura. Baste citar a escritores como Miguel Ángel Asturias, Octavio Paz, Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar o Gabriel García Márquez, o intérpretes como Chico Buarque, Agustín Lara, Silvio Rodríguez, Carlos Gardel, Ricardo Arjona, Chabuca Granda o Héctor Villalobos, para entender la inmensa atracción que ejercen hoy la literatura y la música de América Latina, sin contar, por supuesto, a su gastronomía. La proyección cultural del Perú. De acuerdo a la Ley de Organización y Funciones, Ley número 289357 de mayo del 2009, el Ministerio de Relaciones Exteriores es un organismo del Poder Ejecutivo cuyo ámbito de acción es el sector Relaciones Exteriores y le corresponde, entre otras funciones específicas, diseñar y ejecutar en el exterior acciones de defensa y difusión del patrimonio cultural de conformidad con la política nacional en la materia. El Perú es un país que cuenta con una antigua, compleja y diversa riqueza cultural. Como se sabe, la región andina fue cuna de una importante y original civilización, proceso que fue alterado por la conquista, surgiendo de ese contacto nuevas expresiones criollas y mestizas. Al aporte hispano y europeo se sumaron las contribuciones africanas y asiáticas, lo que ha permitido que el cambio y las absorciones culturales se sigan produciendo. En el Perú, el Ministerio de Cultura se creó recién en el año 2010. Anteriormente, los temas culturales estaban en manos del Instituto Nacional de Cultura. Por tanto, la política cultural del Perú en el exterior forma parte entonces de la política cultural del Estado y le corresponde a la Cancillería elaborar el Plan de Política Cultural del Perú en el exterior, en coordinación con el Ministerio de Cultura. El plan se aprobó en el año 2003, lo que hizo que la diplomacia cultural un componente importante de la política exterior. Este plan de política cultural exterior hace énfasis en que la política cultural exterior debe actuar en los ámbitos bilateral y multilateral, identificando los escenarios aprovechables vinculados a las prioridades nacionales de desarrollo. De acuerdo con el plan, las embajadas y consulados se encuentran encargadas de llevar adelante los objetivos de la política cultural en el exterior, en los países que obviamente les corresponda. Esta acción se ha visto potenciada en lugares donde existe una fuerte presencia de migrantes peruanos, los cuales forman grandes comunidades y traen consigo su cultura, lo cual permite tenerlos como referencia para la realización de actividades de promoción cultural. El Plan de Política Cultural Exterior reafirma la importancia de la cultura como un instrumento de política exterior. Define a la cultura en sus tareas de promoción de la imagen del Perú, así como el comercio, inversiones, turismo y cooperación.
La actual Dirección General para Asuntos Culturales cuenta con 4 direcciones: Dirección de Patrimonio Cultural, Dirección de Política Cultural, Dirección de Promoción Cultural y Dirección de Relaciones Educativas y del Deporte. A través de estas 4 direcciones se ha podido, por ejemplo, contribuir a la recuperación de miles de objetos y piezas de arte que fueron extraídas de manera ilícita del país. El vasto patrimonio contemporáneo, histórico y arqueológico del Perú es considerado muy atractivo en el mercado negro del arte. Las piezas que salen de manera ilegal suelen provenir de templos profanados, museos muy lejanos y con pocas medidas de seguridad, además de la extracción ilícita. Igualmente, el Perú pudo recientemente incorporar como monumentos del patrimonio cultural de la humanidad a la ciudad sagrada de Caral, en la costa norte del país, y al gran camino principal andino, el Capajñán, una inmensa red de caminos preincaicos que llegó a cubrir más de 22.000 kilómetros y que fue presentado en conjunto por 6 países. También se incorporaron recientemente como patrimonio cultural inmaterial la festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno, la danza del Huititi del Valle del Colca, el sistema de jueces de agua de Corongo y el atajo de negritos y las pallitas, danzas de las costas norte del Perú. Igualmente, la Dirección de Promoción Cultural trabaja a través del desarrollo de 4 programas, de acuerdo a las industrias culturales que son desarrolladas: exposiciones y artes visuales, cine y audiovisuales, libros y autores, y música y artes escénicas. En los últimos años, se ha enviado a las misiones en el extranjero unas 15 muestras y exposiciones sobre los más diversos temas, las mismas que han dado la vuelta al mundo. Se han programado festivales de cine peruano en muchas capitales y se ha participado en numerosas ferias de libros y de arte como invitados de honor. Finalmente, en el área de educación y deporte se reforzó la colaboración con el Ministerio de Educación y gracias a los programas de becas Presidente de la República y Beca 18 se pudo ampliar en forma significativa el número de becados peruanos en el exterior. El Plan de Política Cultural en el exterior estableció también la creación del Centro Cultural Inca Garcilaso, el mismo que entre sus actividades permanentes ha servido para hacer despegar a nuevos valores culturales peruanos hacia el exterior. Además, acoge y difunde manifestaciones destacadas de nuestra cultura y del acervo cultural del mundo y organiza distintas actividades para la promoción cultural a través de sus salas de exposiciones, cineclub, conferencias y conciertos. Finalmente, este mismo plan instituyó la aparición del Boletín Chasqui, el cual sirve como un medio de informar al mundo de las manifestaciones culturales peruanas. Aprovecha las nuevas tecnologías y la rapidez del intercambio de información para su difusión a través de Internet. Se produce en diferentes idiomas, además del español, y en los últimos años se ha iniciado asimismo la difusión virtual del Boletín Cultural Quipu, el mismo que se distribuye a todas las misiones para su difusión también en forma virtual. ¿Cómo ha repercutido este plan en las misiones en el exterior? Como parte de su función en el área cultural, tradicionalmente las embajadas y consulados del Perú fueron los encargados de realizar actividades y promover a los artistas peruanos en el exterior. Sin embargo, a partir de la creación del Plan de Política Cultural Exterior, gracias a un trabajo coordinado entre la Dirección de Promoción Cultural, la Oficina General de Administración y las misiones en el exterior, se ha podido ir creando una importante sinergia entre embajadas, consulados y el Ministerio, ligada también a una mejora en el monto de las asignaciones dedicadas a la promoción cultural. Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha desarrollado ciertos contenidos prioritarios y criterios que buscan hacer más eficaz y eficiente
el proceso de programación y gestión de las actividades que realizan las misiones en el exterior. Considerando la riqueza y diversidad de nuestra cultura, se alienta que se presente al Perú como un foco emisor de cultura y de una universalidad para la región y para el mundo. Igualmente, que se haga visible la conexión que existe entre lo contemporáneo y nuestra historia, así como el estrecho vínculo entre la sofisticación ancestral y la creatividad e innovación en el arte y la cultura del Perú actual. Igualmente, actividades que propongan al Perú como un territorio de experiencia, exploración, aventura e investigación en medio de una naturaleza de gran biodiversidad. Finalmente, se busca que los contenidos que se presenten a los peruanos como un pueblo hospitalario, festivo, autocrítico y con sentido del humor, enraizado en sus tradiciones, pero abierto a la renovación en materia artística, musical, gastronómica, etc. Es así entonces que se ha podido 1. Integrar actividades con una mayor coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y las misiones en el exterior. Esto ha sido posible sobre todo en el caso de las exposiciones preparadas por el Centro Cultural Inca Garcilaso. Las mismas que, gracias a una coordinación previa, se han distribuido a distintos países de América, Europa y Asia, y a partir de una primera ciudad han ido circulando hacia otras ciudades y países durante varios meses, incluso en años. 2. Hemos podido recibir películas, artistas, músicos, entre otras expresiones culturales provenientes del Centro Cultural Inca Garcilaso. También hemos podido celebrar semanas, quincenas o meses culturales del Perú en diferentes ciudades del mundo, organizados por las embajadas y consulados. A diferencia de las propias misiones y con el apoyo de la Dirección de Promoción Cultural y otros auspiciadores públicos o privados, diferentes misiones han decidido producir sus propios festivales de cultura peruana en los cuales se han integrado artes diversas como el cine, la danza, las artes plásticas, la literatura o la gastronomía. Las actividades y proyectos de promoción cultural en el exterior se financian a través de diversas fuentes. En primer lugar, las asignaciones ordinarias de los órganos del Servicio Exterior. En segundo lugar, de manera complementaria, a través de asignaciones extraordinarias para proyectos culturales que tienen una mayor envergadura. Y en tercer lugar, a través de los aportes de auspiciadores e instituciones que contribuyan a la promoción de la cultura peruana en el exterior. En el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la Estrategia de Presupuesto por Resultados, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dado un paso muy importante al asignar recursos específicos para la gestión por resultados en materia de gestión y promoción cultural, así como la protección del patrimonio, lo cual ha dinamizado la acción exterior y ha incrementado la capacidad de gestión de las misiones en el exterior. Finalmente, en el marco de la llamada diplomacia digital, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un principio de transparencia pública inherente al Estado democrático, ha creado y administra la página de Facebook Diplomacia Cultural, la cual difunde la información proporcionada por las misiones en el exterior, el Centro Cultural Inca Garcilaso y otras entidades públicas y privadas relevantes. Recientemente se ha lanzado también una cuenta similar en Instagram. Otro punto que es muy importante mencionar en este momento es el de la protección y recuperación del patrimonio nacional. Esta es una de las tareas importantes de la Cancillería, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de los órganos del Servicio Exterior, es la entidad encargada de la restitución de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación en los casos en que se hayan exportado de manera ilegal o permanezcan fuera del país.
Por ejemplo, a lo largo de los últimos 10 años, se ha logrado recuperar más de 17.000 bienes del patrimonio nacional, los mismos que han sido entregados al Ministerio de Cultura. Estos logros han sido posibles pese a que la legislación internacional no favorece en nada a los países cuyo pasado ancestral ha sido y sigue siendo profanado y saqueado por delincuentes que aprovechan ciertas deficiencias de los estados para sacar provecho económico con piezas que constituyen parte de la historia y del patrimonio nacional. Recientemente, a iniciativa de México, Guatemala y el Perú forman parte de un grupo de países que buscan que en Francia se limiten o eliminen las subastas en las que se comercian bienes de pueblos originarios, pues dichas subastas, como señalan en los comunicados de este grupo, fomentan el pillaje, el saqueo, el tráfico ilícito y el blanqueo de bienes perpetrados por la delincuencia organizada tradicional. Atentan contra la arqueología moderna al incentivar excavaciones ilegales para extraer objetos e impedir su investigación, obstaculizando así el conocimiento sobre antiguas civilizaciones. Privan a las piezas sustraídas de su esencia cultural, histórica y simbólica, reduciéndolas a simples objetos de decoración de particulares. Menoscaban la cooperación entre los estados para la protección y conservación del patrimonio cultural. Socavan la integridad de las culturas y, por ende, de toda la humanidad. Y finalmente, dan pie a un mercado de falsificaciones. Este es un tema en el que hay aún mucho que trabajar, en especial en el área multilateral vía la UNESCO, y en el que Guatemala y el Perú deben continuar unidos en defensa de su inmenso patrimonio cultural. Voy a terminar mencionando algunas acciones concretas de promoción cultural del Perú en el exterior. Desde la vigencia del Plan de Política Cultural Exterior, se han presentado muchas actividades de promoción cultural, algunas de ellas programadas por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Asuntos Culturales y otras a través de las propias misiones en el exterior. Como ejemplo de las primeras, podemos comentar la participación del Perú como invitado de honor en las principales ferias del libro internacionales. Así, el Perú ha sido invitado de honor 2 veces en Bogotá, el 2004 y 2014, 2 veces en Guadalajara, el 2005 y 2021, así como en las ferias del libro de Santiago, Liber Barcelona, Quito, Panamá, Montevideo, Santo Domingo, entre otras. La presencia peruana en esas ferias significó una masiva presencia cultural, pues no solo se llevaron libros, editores y autores, sino que en la mayor parte de los casos hubo presencia de cantautores y grupos musicales, artes plásticas, danza, teatro y cine peruano, gastronomía, entre otras expresiones de nuestra cultura. Estas participaciones contaron con el apoyo y participación de diversos sectores del Estado y la sociedad civil. Otro ejemplo importante fue la participación en Arco Madrid 2019, la misma que fue un exitoso caso de trabajo articulado entre sectores del Estado, como el Ministerio de Cultura, PROM Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con otros actores públicos y privados. En dicha oportunidad, el arte peruano y su cultura estuvieron presentes en 34 espacios culturales de Madrid, logrando más de 1 millón de asistentes. La obra de 200 artistas peruanos pudo ser exhibida en la feria y en los 34 espacios culturales. Además, se gestionaron y presentaron diferentes exposiciones que reflejaron la multiplicidad de la obra creativa y la diversidad cultural del país. Como ejemplo de las actividades promovidas por las misiones en el exterior, podemos citar el Mes Cultural del Perú en Buenos Aires, promovido por la Embajada del Perú en Argentina, el mismo que se convirtió luego en Perú en Buenos Aires, Peruba, propuesto por el Consulado General del Perú en dicha ciudad. Se trabajó sobre la base de 4 principios:
la cultura como un lugar de consenso, la interculturalidad, el aprovechamiento de la cultura de la migración y la creación de marcas identitarias. Durante 11 años, a partir de 2007 y durante los meses de julio, se presentó en Buenos Aires la más variada programación de actividades culturales, desde cine y teatro hasta música, literatura, artes plásticas, gastronomía, conversatorios, danza, video, arte, etc. Buena parte de estas presentaciones provenían de los propios migrantes, que en Argentina llegan a casi 300.000. Pero también se contó con la presencia de artistas y personalidades traídos desde el Perú. El último domingo de julio se cerraba el programa con el llamado Día de la Peruanidad, llevado a cabo en la emblemática Avenida de Mayo, donde en conjunto con el gobierno de la ciudad se organizaba un programa musical de 6 horas ininterrumpidas, acompañado de una centena de stands de comida peruana. En su mejor momento, se llegó a tener cerca de 35.000 personas en esa sola fecha. Otro ejemplo más cercano en el tiempo es el de la Quincena Cultural del Perú en Francia, Quipu, que se viene llevando a cabo desde el año 2018. Promovida por la Embajada del Perú en Francia, Quipu intentó reunir a los diferentes grupos y asociaciones de peruanos residentes en Francia para sumar sus actividades culturales en una quincena en el mes de noviembre, en la que se pudiera reflejar el amplio contenido de nuestra cultura. Todo esto sumado a las actividades producidas por la Embajada. La quincena no se limitó a la ciudad de París, sino que se llevaron a cabo actividades en otras ciudades como Burdeos, Salzburgo, Niza, Marsella y otras. Actualmente, Quipu ha tomado un giro distinto y ha dejado de ser una quincena para pasar a ser un referente de la actividad cultural de la Embajada, pero se mantienen los mismos principios. Esto es un poco lo que hemos querido mostrar en esta exposición y esperamos sinceramente que pueda ser de suma utilidad para la Academia de Guatemala. Les agradezco mucho por la atención y será hasta la próxima. Muchas gracias.